¿Qué es la electronegatividad? Pues la electronegatividad va a ser la capacidad que tiene un átomo de atraer los electrones. En este caso vamos a utilizar la tabla periódica para hacer nuestro referente de electronegatividades y vamos a decir que los elementos que estén más a la derecha y hacia arriba van a ser los más electronegativos. Claro, excluimos a los gases nobles porque ellos son como los muchachos guapos de la escuela que todo el mundo quiere parecerse a ellos, ¿no? Entonces ellos no necesitan reaccionar. Entonces, en el caso de los halógenos, tenemos a los más, van a ser los más electronegativos, es decir, tienen mayor capacidad de atraer esos electrones, sobre todo los del grupo 7A. ¿Por qué? Porque este grupo solamente les falta un electrón para completar su orbital, siendo el más electronegativo el flúor. Para que exista un enlace iónico, necesitamos que haya una diferencia de electronegatividades de más o menos 1.6. Esta escala, si ustedes se fijan estos numeritos que tiene aquí, esos fueron valores de electronegatividad que les dio Pauling a cada uno de los elementos de la tabla periódica. Y entonces ese número debe de ser mayor a 1.6 para que pueda hacerse un enlace iónico. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al cloruro de sodio, el sodio tiene 0.9 y el cloro tiene 3, entonces hay 2.1 de diferencia de electronegatividades entre cloro y sodio, y entonces eso va a hacer que el tipo de enlace que maneja el cloruro de sodio es un enlace iónico. En sí, el enlace iónico va a ser un enlace que van a tener todas las sales, es decir, todas las sales tienen estos dos átomos van a tener esa diferencia de 1.6 de electronegatividad, lo cual el enlace iónico generalmente va a ser casi puramente para sales. Cloruro de sodio, fluoruro de magnesio, todas las sales van a manejar ese numerito de ese tipo de enlace iónico. Es como lo vamos a diferenciar. Por eso la sal común, que es el cloruro de sodio, va a tener este tipo de enlace iónico. Por otro lado, bueno, también tenemos el enlace covalente. El enlace covalente, a diferencia del enlace iónico, se va a caracterizar porque aquí vamos a estar hablando de que el enlace se va a llevar a cabo entre dos no metales. A diferencia del enlace iónico, que era generalmente, esa es otra particularidad, generalmente es un metal, un catión y un anión en el enlace iónico. Esa es una característica. Aquí en este caso, en el enlace covalente, estaríamos hablando de dos átomos que son no metales. Entonces puede ser, por ejemplo, entre carbono e hidrógeno, puede ser, permítanme un momentito, puede ser entre nitrógeno e hidrógeno, o también entre oxígeno e hidrógeno, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a tener la particularidad de que va a ser un tipo de enlace entre dos no metales. El enlace covalente, vamos a tener tres tipos, pero me interesa nada más ahorita el enlace covalente polar y el no polar. Aquí para clasificar si un enlace es polar o no polar, algo bien importante es la geometría molecular. Como sabemos, como debemos de saber, cada molécula, por ejemplo, que se va uniendo, por ejemplo, el carbono cuando se va uniendo a los hidrógenos, va formando esta estructura de tetraedro. Entonces, esa estructura tetraédrica es la geometría de mi estructura.
pero si tenemos, también podemos tener otro tipo de estructuras dependiendo el tipo de molécula en el que se va distribuyendo. Por ejemplo, también tenemos la forma lineal, como un ejemplo ponen aquí el hidruro de berilio, es una forma lineal. Ajá. ¿Por qué les digo esto de la estructura? Porque es importante, porque para el enlace covalente, para saber si es un enlace covalente polar, necesito que esté polarizada la molécula, es decir, que de un lado yo tenga siempre una carga negativa y del otro lado siempre tengo una carga positiva. Eso es polarizar. Ajá. Entonces, la estructura, la distribución la geometría molecular es una parte muy importante. Uh-huh. Otra parte muy importante para determinar si una molécula tiene enlace covalente polar o no polar, también tiene que ver con la electronegatividad. Ajá. La electronegatividad entonces también va a representar va a determinar si nuestro enlace covalente es polar o no polar, porque aquí tenemos los dos tipos. Uh-huh. Entonces, se va a dar, por ejemplo, entre carbono e hidrógeno. Si ustedes se fijan, el hidrógeno, a pesar de que pertenece, ya lo deben de saber, pertenece al grupo 1A de la tabla periódica, no, no, no es un metal, es un gas y además además de que va a ser un no metal y y pertenecería más bien como a los halógenos, pero este hidrógeno puede, por ejemplo, por eso tiene una carga de electronegatividad de 2.1, que es muy similar a la del carbono. Uh-huh. Entonces, ¿por qué me voy con el carbono? Acuérdense que toda la materia orgánica va a estar compuesta de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Puede ser que también haya algo de fósforo en la materia orgánica, etcétera, y otros elementos, pero generalmente son esos 4 elementos que vamos a considerar en la materia orgánica. La materia orgánica tiene la característica de que puede tener enlace covalente polar o no polar, según sea el elemento, o la sustancia. Por darles un ejemplo a simple vista, por ejemplo, las proteínas. Las proteínas, hay proteínas que sí son polares y hay otras proteínas que tienen que son no polares. Entonces, eso les da cierta característica. Ajá. Eso se debe a que los aminoácidos, los componentes de las proteínas, algunos son muy solubles en agua, otros son de media solubilidad y otros son insolubles en agua. Entonces depende de la composición de mi proteína, va a ser lo que va a ser polar o no polar. Por darles un ejemplo así de una proteína polar, la hemoglobina que está en nuestra sangre es una proteína totalmente, es una proteína polar, tiene enlaces covalentes polares. Una proteína que no tiene, por ejemplo, que es no polar, sería la queratina, que forma parte de nuestras uñas, de nuestro cabello, y que esa proteína, esa sí tiene características, o bueno, enlace covalente no polar. Ajá. Entonces, la materia orgánica puede dividirse vamos a dividirla, es muy importante este enlace covalente polar o no polar, porque gracias a ello puede haber solubilidad en agua, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, de eso depende la solubilidad del agua. Doctor, Sí, adelante. entonces las vitaminas o bueno, lo no polar quiere decir que es lo que no es soluble en agua y lo polar sí es soluble en agua. Así es, nuestra agua es una molécula polar. Va a disolver todo lo que sea polar. Lo que no sea polar no lo puede disolver. ¿Sí?
caso de las vitaminas, la única clasificación que tenemos son vitaminas solubles en agua o las que no son solubles en agua. Ajá, entonces, ¿qué hacen las que no son solubles en agua? Si tienen que viajar, pues utilizan otros tipos de transportadores. Por ejemplo, el retinol tiene su transportador específico. Uh-huh. La vitamina A tiene su transportador. Algunos otros casos va a utilizar la albúmina, por ejemplo, que es otro transportador muy importante en la sangre. Entonces, las proteínas que son solubles en agua, pues bueno, esas no van a necesitar ningún tipo de transportador, pero las que no son solubles en agua sí van a necesitar un transportador. Igual las sustancias, otro tipo de sustancias que pueden ser o de origen lipídico, porque acuérdense que los lípidos son sustancias no polares y que van a necesitar un transportador, como puede ser el caso de las hormonas. Ajá. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, muchas gracias. Sí, de ¿Me nada. podría repetir la proteína que es polar, por favor? Las proteínas polares, por ejemplo, la albúmina, la hemoglobina. Ajá, les di el ejemplo de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína totalmente polar y que se encuentra, por eso se encuentra disuelta en plasma, en sangre. La vamos a encontrar. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería el transportador que les acabo de mencionar, la albúmina, es soluble en agua también. Pero pero también hay sustancias en nuestro cuerpo que son no polares. Esto va a ser importante, por ejemplo, también es importante cuando cuando hablemos de transporte, cuando hablemos de comunicación celular, porque hay algunas sustancias que pueden atravesar la membrana celular y hay otras que no. Y entonces, de eso depende muchas cosas. Entonces, muchas cosas en cuanto a lo fisiológico. Ajá. Por eso es importante esto de enlace covalente polar y no polar. El polar en sí, acuérdense que tiene que polarizar, ajá, tiene que tener cargas, por ejemplo, en el enlace iónico tenemos cargas totales. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, prácticamente el cloro le roba el electrón al sodio. Ajá, se lo está robando, se lo está quitando prácticamente. El sodio lógicamente también está dejando que el cloro se lleve ese electrón. Y entonces yo lo que voy a tener, si disuelvo el cloruro de sodio en agua, pues voy a tener en forma iónica cloro y voy a tener en forma iónica el sodio, con sus respectivas cargas positiva y negativa. Y ahí yo tengo cargas totales. Ahí son cargas totales, se les llama así porque prácticamente se está robando el electrón. En el caso del enlace covalente polar, no están robando electrones. Ajá. ¿Por qué? Porque no tienen esa diferencia de electronegatividad los átomos que de mi molécula. Entonces, al no tener esa diferencia de 1.6 de electronegatividades, están compartiendo, en realidad están compartiendo los electrones. Como puede ser el caso de las moléculas diatómicas. En el caso de las moléculas diatómicas van a compartir electrones. Ajá. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo el cloro, cuando tiene 7 electrones en su último orbital de energía, bueno, puede compartir con otro cloro ese electrón que está solito, y entonces cada una completa su regla del octeto. Lógicamente, por ejemplo, en esta situación, pues no hay un elemento que tenga mayor electronegatividad y no tampoco, entonces ahí ya se considera un enlace covalente no polar. También tiene que ver los tipos de hibridación para formar la geometría,
lo que estamos viendo de geometría molecular, tiene que ver el tipo de hibridación que va a tener nuestra molécula. Disculpe, ¿podría repetir lo del enlace covalente no polar? Es que no le entendí muy bien. Sí, el enlace covalente no polar, generalmente, o sea, si nosotros vemos que la diferencia de electronegatividades no es muy grande, entonces va a ser un enlace covalente no polar. Ajá. Aquí, por ejemplo, como están compartiendo los dos cloros, están compartiendo el electrón, pues lógicamente no hay ninguno, no es el mismo elemento. Ajá. No va no va a haber una diferencia de electronegatividad, son iguales. Entonces aquí no hay no hay posibilidad de que se pueda polarizar esta molécula. Simplemente será un enlace covalente no polar. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Sí. Ok. Entonces, el enlace covalente polar va a depender de dos situaciones. Lo que ya habíamos visto, la hibridación para su geometría molecular y la electronegatividad también tiene un importante, va a ser importante para determinar si este enlace es covalente polar. Uh-huh. Para que haya un enlace covalente polar, como ya les había dicho, tiene que ver la molécula, la geometría molecular, pero al mismo tiempo también la electronegatividad. Pongamos un ejemplo muy simple. Supongamos que este es oxígeno y este es hidrógeno. Uh-huh. Voy a ver la escala de electronegatividades. Uh-huh. El oxígeno tiene 3.5 de electronegatividad. Uh-huh. El hidrógeno tiene 2.1. La diferencia entre ellos es 1.4. Si ustedes se fijan, llega casi está llegando al 1.6, pero no llega al 1.6. Como es el oxígeno y el hidrógeno, si yo uno hidrógeno con oxígeno, voy a obtener un enlace covalente polar. ¿Por qué razón? Porque siempre el agua va a tener un comportamiento, una geometría molecular del estilo del metano, que es un tetraedro. Ajá. Solamente que imaginemos que esta bolita de color rojo es el oxígeno y que, por ejemplo, esta bolita morada y esta otra van a ser el hidrógeno. Lo que pasaría con el agua es que en vez de tener estas dos uniones, como el carbono, que puede tener estas dos uniones con otros hidrógenos, quedarían dos pares de electrones libres para el oxígeno. Y el ángulo aproximado de la separación de los hidrógenos en el caso del agua es 104.5 grados. Entonces, teniendo esa característica, se puede polarizar, porque los electrones del hidrógeno se sienten más atraídos hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque es mucho más electronegativo. Entonces, no son cargas totales como en el enlace iónico, son cargas parciales, por eso utilizamos esta letra delta. Delta negativa y delta positiva. Es donde también se dice que por eso una parte es negativa y otra positiva. Así es, una parte tiene que ser positiva y otra parte tiene que ser negativa. Pero claro, no está alcanzando el 1.6 para que sea un enlace iónico, entonces es un enlace y además el hidrógeno es un no metal, entonces está alcanzando 1.4, que es muy alto ese número de electronegatividades, y entonces el oxígeno atrae los electrones del hidrógeno y además tiene un par de electrones libres, ¿no? Entonces, por eso acuérdense, quien gana electrones gana cargas negativas. ¿Ah? Quien pierde un electrón va a tener carga positiva. Entonces, esta parte, en esa parte, nuestra molécula de agua va a tener enlace covalente polar.
y además por el número que tiene 1.4 de diferencia de electronegatividades, es un número muy alto, por eso tiene una capacidad de solubilidad del agua tan alta. En cuanto a sustancias polares. Cuando es no polar, bueno, pues ahí ya no. Acuérdense siempre que en química decimos que lo polar disuelve, lo similar disuelve siempre a lo similar, nos referimos a que lo polar disuelve siempre a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar. Si por ejemplo yo tengo un trozo de manteca y lo quiero disolver, pues es más fácil que lo disuelva en cualquier tipo de aceite. ¿Por qué? Porque los dos son no polares. Si lo quiero disolver en agua va a ser imposible. ¿Estamos? Entonces, ¿los enlaces covalentes son menores a 1.6? De electronegatividad, al menos en el caso del enlace covalente polar, sí va a ser mucho menor a 1.6. Gracias. Y bueno, de nada. Profe, sí. el enlace no polar, entonces sería entre elementos átomos del mismo elemento, porque para que den pues las mismas cargas. Esa es una situación, esa es una, que pueden ser, acuérdense, tenemos moléculas diatómicas como puede ser la de flúor, cloro, oxígeno, etcétera. Pero acuérdense también de que el carbono, por ejemplo, si ustedes observan la diferencia de electronegatividad con el hidrógeno, es solamente 0.4, entonces ahí no hay mayor diferencia de electronegatividades. Si yo tengo una cadena de carbonos unida a solamente oxígenos, entonces esa molécula es no polar. O si me van entendiendo, o sea, si es una diferencia de electronegatividades muy pequeña, entonces no hay la posibilidad de que exista una molécula polar. Por eso todos los hidrocarburos son no polares. Los lípidos, las grasas en nuestro cuerpo son no polares también. Y bueno, otras moléculas como por ejemplo los carbohidratos, los azúcares, sí son polares. Es importante esta parte. Entonces, profe, ¿y habría un rango entre el cual podríamos diferenciar entre no polar y polar? Sí, los que estén muy cerca, bueno, los números de la diferencia de electronegatividades que estén muy cercana al 1.6, van a ser enlaces, bueno, polares. Si está más cercana hacia el 0, no va a haber atracción esta atracción de electrones hacia la otra molécula, como en el caso del hidrógeno y el carbono. 0.4 es casi nada en la diferencia, entonces no hay mayor atracción de electrones hacia algún átomo. Entonces ese sería no polar. Así es. Todos los hidrocarburos, todos los enlaces entre carbono e hidrógeno son no polares. Casi el componente principal de toda la materia orgánica, como vamos a ver, es carbono e hidrógeno. Entonces ahí no polariza. Pero en el caso, por ejemplo, del agua, ahí sí, porque son dos moléculas que tienen electronegatividades muy casi llegando al enlace iónico, pero no llega al enlace iónico. ¿Sí vamos bien, chicos, chicas? Bueno, el que calla otorga, ¿eh? Cuando en enlaces, bueno, ya hemos visto cuando se forma el enlace covalente polar, entonces no hay gran diferencia de electronegatividades. Una de esas moléculas, pues son las moléculas biatómicas, como puede ser el hidrógeno. No hay diferencia de la electronegatividad es igual, entonces, pues no hay, simplemente están compartiendo los electrones. También puede haber otro tipo de enlace covalente que llamamos coordinado. En el caso del ion amonio, va a tener un par de electrones libres, o sea, se enlaza
de tal manera que queda nuevamente en esta estructura tetraédrica, de aquí. Solamente que vamos a suponer que le quitamos esta estructural, queda un par de electrones libres que puede, mediante un enlace coordinado, puede unirse a un hidrógeno. Eso es lo que le va a dar la carga al amoníaco y convirtiéndolo en ion amonio. Ese es otro tipo de enlace covalente. Pero bueno, o con que entendamos que es un enlace covalente polar y no polar, es más que suficiente. Como vemos, a lo largo del semestre vamos a estar viendo sustancias polares, no polares, y a lo largo de toda su vida académica, como médicos también, porque, por ejemplo, hay sustancias, hay fármacos que son polares y no polares, y eso tiene que ver con cómo se va a distribuir en el cuerpo, que si va a ser transportador, si no lo necesita, etcétera. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Más dudas, comentarios que tengan sobre este tema de enlaces? Cero maldad. No entendí muy bien lo del enlace coordinado. El enlace coordinado únicamente es un tipo de enlace covalente entre enlace covalente y puente de hidrógeno, pero ahorita que veamos agua, vas a entender qué es el puente de hidrógeno, ¿ok? Gracias. Sí. Vamos a ver. Ahora sí. Bueno, pues ya hemos empezado, si ustedes se dan cuenta con este tema del enlace covalente polar, pues ya hemos empezado a hablar del agua. El agua es un elemento muy importante porque principalmente vamos a tener disueltas un número importante de sustancias en el agua que compone nuestro cuerpo. Es el principal componente de los seres vivos. Para que haya vida, al menos así está establecido, para que haya vida tiene que haber agua. Es decir, cuando aparece, por ejemplo, el moho en alguna parte de nuestra casa, quiere decir que tenemos alguna filtración de agua. ¿Por qué? Porque ese moho no aparece más que en las zonas donde hay agua. Para cualquier ser vivo, el moho es un hongo, entonces también pues vemos como para que haya ese tipo de vida necesitamos agua. Si yo, por ejemplo, quiero tener una mascotita, pues le tengo que poner forzosamente agua. Si yo quiero tener a mis gatitos felices, bueno, pues les pongo agua. ¿Por qué? Porque es fundamental para toda la vida. Es la base de la vida, el agua. Nosotros utilizamos el agua, como ya les había dicho, para disolver distintos tipos de soluto, que pueden ser principalmente las sustancias polares, pero igualmente las sustancias no polares pueden estar en plasma debido a que hay algunos transportadores que pueden llevar estas sustancias, es decir, es como el camión que utilizamos para llegar a la escuela o el metro, que utilizamos para llegar a la escuela, ese en este caso sería nuestro transportador, nosotros seríamos la sustancia no polar, y por eso es muy importante, ya que casi todas nuestras células, básicamente su composición va a estar de un 65, un 80% de nuestras células es agua. El agua que nosotros vamos necesitando, pues debe de ser el agua más limpia, preferentemente sin azúcares, etcétera. ¿Por qué? Porque los riñones se van a encargar de filtrar toda esta agua que va entrando a nuestro cuerpo, y va a desechar una parte de esta agua, y necesitamos entonces consumir diariamente una cantidad de agua, aproximadamente 2 litros de agua, que es lo que vamos desechando durante el día.
Diciendo esto, bueno, el riñón tiene la capacidad de más aproximadamente filtrar 200 litros diarios. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo no peso 200 kilos. No, lo que pasa es que la primera función que tiene el riñón es filtrar. La otra función es reabsorber. Lo que principalmente reabsorbe el riñón es agua. En esa agua puede ir también algunos electrolitos, puede ir algunas otras sustancias y que va reabsorbiendo. Generalmente lo que va eliminando son algunas sustancias, algunas moléculas de desecho, algunas sustancias tóxicas que si yo tomo, por ejemplo, café, a lo mejor tiene alguna sustancia que es un poco tóxica y a lo mejor esa sustancia se va a ir tanto en la orina como puede ser también en el sudor. O las personas que fuman también muchas veces esas sustancias que adquiere se van a ir a través de la orina, esas toxinas, muchas de esas toxinas. Bueno, principalmente podemos decirle a las sustancias que se disuelven en agua que son polares o también que son hidrosolubles, o anfipáticas, también le podemos llamar así. Ellas van a estar disueltas sin ningún problema en plasma. Por ejemplo, una de las sustancias que va a estar disuelta en nuestro plasma va a ser la glucosa. La glucosa es muy importante porque a partir de ahí el consumo de energía, por ejemplo, de nuestras neuronas es en base a pura glucosa y por eso necesitamos tener ciertos niveles de glucosa en plasma para que nuestro cerebro pueda funcionar. Es decir, si yo quiero entender mi clase de bioquímica a las 7:30 de la mañana, pues tengo que consumir, pues necesario consumir un poquito de carbohidratos, para que yo pueda, para que ellos puedan entender las clases. Si no han comido nada, bueno, pues entonces es un poco complicado. Como les decía, también el agua en la orina va a ir disuelta sustancias que necesita eliminar el cuerpo. Por ejemplo, estábamos viendo el ion amonio. El ion amonio muchas veces se necesita eliminar por la orina. Por ejemplo, también se elimina el ácido úrico, la urea, la bilirrubina, que son productos de desecho de nuestro metabolismo propio y que necesitamos desecharlos. Entonces, claro, todas estas sustancias que van a ir a través de la orina o del sudor tienen que ser sustancias polares. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo he visto muchos productos en la tele que manejan como si de veras fuera cierto que en el sudor va grasa. En el sudor no puede ir grasa. O sea, si yo me pongo a correr y sudo, no quiere decir que estoy desechando grasa, ¿no? Ese es agua puramente. Y lo manejan como si al sudar estuvieras desechando grasa. Y eso no es cierto, eso es totalmente mentira porque las grasas no se pueden disolver en agua. Perdón. Sí, adelante. Para rectificar, pues menciona que las grasas no son solubles en agua, o sea, también tiene que ver que pues los lípidos son ácidos grasos y son no polares. Todos los lípidos son no polares. Todos los lípidos son no polares. La molécula de agua tiene una característica muy importante. No han leído libros de física ni de fisicoquímica, entonces tiene propiedades muy inusuales. Esto principalmente, estas propiedades inusuales del agua, tienen que ver con puentes de hidrógeno.
También, aparte de los enlaces covalentes polares que tiene mi molécula de agua, aparte también forma puentes de hidrógeno entre ellas. Recordándoles, es una molécula polar porque el ángulo que existe entre estos dos átomos de hidrógeno es 104.5 grados y que mi molécula de agua va a tener un par de electrones libres, o dos pares de electrones libres, perdón, lo que sería aquí, por ejemplo, y acá. Como tiene este par de electrones libres, ¡ay! Está muy grande ese electrón. Entonces va a adquirir esta forma polar. ¿Por qué? Porque yo estoy polarizando las cargas. Yo voy a tener entonces mi delta negativo de este lado y mi delta positivo del lado de los hidrógenos. Y entonces esa molécula se vuelve una molécula con un enlace covalente polar, pero al mismo tiempo, como hay dos características que debe de tener una sustancia si quiere formar puentes de hidrógeno. La primera es que debe de ser una molécula polar, y la segunda es que debe de contener hidrógeno, por eso es puente de hidrógeno. Las dos características las tiene el agua, entonces por eso puede formar estos puentes de hidrógeno. Aquí nuevamente está representado nuestras cargas positivas del lado de los hidrógenos y nuestras cargas negativas, los electrones libres que tiene el oxígeno, que dan esta capacidad de polarizar, y que eso lo hace una sustancia que puede solubilizar muchas otras sustancias, por supuesto que sean polares. Así como dice esta diapositiva, el agua posee una distribución irregular de la densidad eléctrica, en donde el oxígeno tiene la mayor densidad electrónica, es decir, tiene la mayor carga negativa, y los hidrógenos van a tener la menor densidad eléctrica, es decir, la carga positiva. Y bueno. Ya parece que ya escuché el sonido. Sí, ya nada más tengo 7 minutos de esta clase. Bueno, vamos a seguir un poquito. Esta es la diapositiva que les quería mostrar. Esta. Los puentes de hidrógeno, una molécula de agua puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno. Debido a que aquí no marcan los electrones libres que tiene el oxígeno, pero si ustedes se fijan, las cargas parciales que es de positivas se van a unir a donde estarían nuestros electrones libres de esta molécula, formando el puente de hidrógeno. Generalmente así representan el puente de hidrógeno, o es una línea punteada también. Este puente de hidrógeno no es un enlace covalente, sin embargo, sí necesita cierta energía para que se rompa. Sí necesita cierta cantidad de energía para que yo pueda romper este puente de hidrógeno. Lógicamente es más fuerte un enlace covalente. Por ejemplo, el enlace covalente que hay entre oxígeno e hidrógeno es más fuerte. Sí se puede romper estos puentes de hidrógeno, pero necesito cierta cantidad de energía. Más o menos por cada mililitro de agua necesito 100 grados Celsius. Es la cantidad de energía. Es decir, si no estuvieran estos puentes de hidrógeno, el estado de la materia en la que mayormente encontraríamos al agua sería en estado gaseoso. Debería ser un gas, pero no es un gas, es un líquido, debido a que forma estos puentes de hidrógeno entre cada molécula de agua que puede formar. Entonces, estos puentes de hidrógeno es una de las características que el agua no
no ha leído sobre los puntos de fusión o de ebullición, perdón, y que ellos, gracias a estos puentes de hidrógeno, el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Cuando debería de ser mucho menor debido a la molécula que es del agua, es una molécula muy simple, debería estar mayormente en nuestro planeta, por ejemplo, en estado gaseoso, pero no es así, está mayormente en estado líquido, debido a la formación de estos puentes de hidrógeno, y como vemos en la imagen, estos puentes de hidrógeno se van formando entre las cargas negativas y las cargas positivas parciales de nuestra molécula. Ok, bueno. Ok, yo creo que hasta aquí le dejamos. ¿Hay preguntas, hay dudas, chicas, chicos? Profe, entonces para romper un enlace de puente de hidrógeno se necesita que el agua llegue a los 100 grados. Así es. Es cuando llega a 100 grados, por eso ya la tienes en estado gaseoso. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? Les iba a comentar también, si en algún momento, si en algún momento se me llega a ir el internet o cualquier cosa, estoy aquí al tanto de mi teléfono. Entonces, para que la jefa de grupo me diga, profesor, se fue el internet, porque me ha pasado que luego llevo ya 10 minutos y resulta que hace 10 minutos que se me fue el internet. Puede ocurrir. Entonces, estoy revisando constantemente los mensajes que me van llegando y si llega a ocurrir, bueno, me avisa, ¿vale? Sí, profe. Ok. Entonces, pues yo creo que nos vemos mañana, porque ahorita tengo que preparar también otra clase, y continuamos con el tema. Y ya mañana subo las 2 diapositivas, ¿ok? Ok, profe, nos vemos mañana. Sí, Nos vemos mañana.